Recibamos la bendición en el nombre de Jesucristo para esta tarde y para esta semana. Que la palabra que recibamos hoy la podamos confirmar esta semana en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en el campo en donde nos desarrollamos. Estamos mirando el principio, la creación, ¿verdad? El libro de Génesis. Pues el libro de Génesis quiere decir el inicio. Y nosotros en la palabra de Dios, desde el principio, el libro de Génesis nos da una gran revelación, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vemos el versículo número 3 del capítulo 1, la palabra de Dios dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En Génesis 1:3 la palabra dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Si nosotros vemos este principio de creación, no estamos hablando de la luz física del sol, la luna o de las estrellas, porque todavía no son creadas. Dice la Escritura que la lumbrera mayor y la lumbrera menor pues fueron creadas todavía mucho después. Podemos encontrar eso en el versículo número 16. Entonces, ¿de qué luz está hablando la palabra de Dios? ¿De qué luz el Señor da la orden para que sea sobre la faz de la tierra? Está hablando de la luz del Evangelio, la luz que va a alumbrar nuestras vidas. En otras palabras, esa luz, ¿a quién representa? Representa a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Jesucristo es la luz del mundo. Y aquí hay algo bien importante que nosotros tenemos que recordar siempre. Aquí Jesucristo no está todavía físicamente, no ha llegado, pero el Señor la revela ¿a través de qué? A través de su palabra, a través de su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, que la palabra de Dios tiene poder. Y cuando uno mira el poder de la palabra de Dios, sobre todo en Génesis capítulo 1, vamos a ver que Dios crea todas las cosas ¿a través de qué? A través de su palabra. En Génesis 1, el Señor constantemente dice la Escritura: y dijo Dios que se haga la tierra, y dijo Dios que se haga los cielos, y dijo Dios que las bestias sean creadas, y dijo Dios que los peces, y dijo Dios que las aves, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y por el poder de la palabra las cosas fueron creadas. ¿Por qué? Porque Dios es un ser omnipotente, es todopoderoso. De la misma forma el hombre fue creado, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en el versículo 26. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ¿dónde nos dice la Escritura que la palabra es Dios? ¿Dónde nos dice la Escritura que la palabra es Dios? Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, podemos ir a Juan 1:1, el Evangelio de Juan 1:1. Vamos a ver que el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. La Escritura dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este Verbo que era Dios no solamente queda en el Verbo, sino que este Verbo se hace carne. Se hace carne. ¿A quién representa ese Verbo que se hace carne? A Jesucristo. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y Él habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando recibimos la palabra de Dios, ¿nos llenamos de qué? Nos llenamos de gracia, nos llenamos de la verdad del Evangelio, nos llenamos del poder del Evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Porque la palabra de Dios nunca ha fallado. Y porque Dios no miente. Dios no miente. En Hebreos 4:12 la Escritura dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces nosotros como creyentes, al momento de sujetarnos a esta palabra de Dios, al momento de creer la palabra de Dios, ¿qué viene a nuestra vida? A nuestra vida viene una bendición doble. Una bendición doble que traspasa el tiempo y el espacio, que traspasa mis circunstancias, que traspasa mis problemas, que quebranta la oscuridad. ¿Por qué? Porque la palabra es la espada de dos filos. Porque la palabra tiene un poder absoluto. Porque representa a quién? Al Verbo. Y ese Verbo es carne. Y esa carne se manifiesta en quién? En Jesucristo, quien murió y resucitó por nosotros.
Y cuando nosotros leemos la Escritura, ¿qué pasa? En Apocalipsis 1.3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra mantiene un mensaje eterno. Un mensaje eterno. Todas las cosas van a pasar. Todo en esta tierra pasará. Nosotros pasaremos también. Nuestra generación pasará. Nuestros problemas pasarán. Nuestras alegrías pasarán. Nuestras tristezas pasarán. Nuestra profesión pasará. El dinero que tenemos en el banco pasará. La enfermedad pasará. Todo pasará. Pero ¿qué es lo que va a prevalecer por siempre en nuestra vida y nuestra futura generación? ¿Qué cosa es? Lo que nos dice el mensaje eterno de Isaías 48. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanecerá para siempre. El Evangelio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces, cuando nosotros nos sujetamos a esta palabra de Dios que nos enseña el Evangelio desde Génesis, desde el capítulo 1, ¿qué pasa en nuestra vida? En nuestra vida, esa palabra se empieza a cumplir. Se empieza a cumplir la palabra de Dios en nuestra vida. Para la salvación en primer lugar, para recibir las bendiciones y para ver el objetivo, el plan de Dios en nuestra vida. En Mateo, capítulo 5, 17 y 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La ley que supera todas las leyes es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8.2. Es lo que hace a Jesucristo como el verdadero sacerdote, quien viene a lavar nuestro pecado fundamental de separación, quien viene a sacarnos por completo del trasfondo del infierno, y que además, a través de la palabra y Cristo Jesús, podemos tener autoridad sobre ¿quién? Sobre Satanás, sobre la oscuridad. Entonces, cuando nosotros vemos esta escritura, la palabra de Dios se nos da para que nosotros podamos conocer el Evangelio, y a través del Evangelio recibir la salvación en Jesucristo, y a través del aliento de vida poder entender la palabra de Dios, poder realizar la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes con la palabra de Dios? Para ver el cumplimiento, para confirmar las respuestas. Porque no podemos solamente ser un creyente que de domingo, ¿no? Venir a la iglesia un domingo y escuchar la palabra y amén, aleluya, y después en la semana nos olvidamos un poquito de la palabra, o cuando pasa algo en nuestra vida nos acordamos de la palabra, y al final no podemos ver claramente lo que Dios tiene en nuestra vida todos los días, lo que Dios quiere enseñarnos todos los días. Entonces, ¿qué es lo que el creyente, nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, tenemos que hacer en la palabra de Dios? ¿De qué forma el Evangelio, la palabra nos enseña? Nos dice la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 3, 14 y 17, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, persistimos en esto, en lo que aprendemos en la iglesia, en la casa, de manera individual o a través de alguien que está liderando un estudio bíblico, nos sujetamos a la palabra de Dios, al Evangelio, vamos a poder ver claramente cuando viene la circunstancia adversa en nuestra vida lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos conecta al verbo. Y ese verbo ha cumplido el plan de salvación en nuestra vida, que es Jesucristo. Por lo tanto, nuestro espíritu que estaba separado de Dios ha regresado nuevamente al Padre. Por eso cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, en Éxodo 14, el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo. Estaba frente al Mar Rojo y el pueblo de Israel tenía al Mar Rojo adelante, tenía a los egipcios que venían atrás, y de pronto ese pueblo de Israel que había sido esclavo, ellos empezaron a dudar del poder de Dios.
Incluso reclamaron a Moisés que hubieran preferido morir en Egipto o servir a los egipcios. Y le comenzaron a reclamar a Moisés y no podían realizar los 10 milagros o las 10 plagas que Dios había hecho para que ellos sean libres de Egipto. Y de pronto dice la Escritura que ellos comenzaron a clamar a Dios. Y hay una parte en Éxodo 14, vamos a ver Éxodo 14, por favor, si me acompañan a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, vamos a leer exactamente el versículo vamos a leer del 13 al 15. Del 13 al 15. Éxodo 14, del 13 al 15. ¿Lo tenemos? Amén. La Escritura dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Amén. ¿Por qué? Porque había la promesa ya de Jehová, ¿de qué? De conquistar Canaán, de entrar a Canaán. Entonces Dios dice: ¿por qué claman a mí? Avanza, pero está el Mar Rojo. Avanza, no me importa. El Mar Rojo se tiene que abrir porque está pasando el pueblo de Dios. Dios, tengo un problema. Avanza. Dios está contigo a las 24 horas. Cristo está en tu corazón. Pero es que tengo incredulidad. Avanza, sacúdete la incredulidad. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es más grande. ¿Por qué? Porque Cristo es la luz sobre las tinieblas. Y esa luz está en nuestra vida. Entonces, cada vez que nosotros tengamos una situación, recordar la palabra de Dios. ¿Cuál es mi identidad dentro de la palabra de Dios? En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Entonces, avanzo con esa palabra de Dios. Aunque no vea bien el futuro, avanzo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hacia haya un Mar Rojo, hacia haya un Jordán o hacia haya un Jericó, eso va a sucumbir al poder del Evangelio, al poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios obra en un mundo espiritual el cual nosotros no vemos, pero que existe. ¿Y ese mundo espiritual dónde lo vemos? En Éxodo 14, vamos a ver Éxodo 14, versículo número 14, número 18 al 19. 14, 18 al 19. ¿Lo tenemos? La Escritura dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Entonces el poder de Dios, los ángeles que son espíritus ministradores para que ellos tengan ganado la salvación, Hechos 1:14, están constantemente en nuestra vida. En un mundo espiritual nos rodean constantemente, van delante de nosotros, van detrás de nosotros. Está el Señor con nosotros todos los días. La palabra nos da evidencia, la palabra nos enseña hoy. Jesucristo ha muerto, pero Jesucristo resucitó, y Jesucristo resucitó para ser glorificado. Así que nosotros tenemos que hoy entender y realizar de verdad, si hay algo que yo debo de creer, más allá de mi circunstancia, más allá de mi situación, es la palabra de Dios. Tengo que creer la palabra de Dios, tengo que sujetarme y entender y decir: Señor, lo único que yo puedo creer verdaderamente es la palabra de Dios. En serio. La verdad que nosotros podemos sujetarnos y ver realmente lo que la palabra enseña, va a abrir nuestro entendimiento. Nos va a dar sabiduría para discernir en la situación y la circunstancia en que nos encontremos. La palabra de Dios va a hacernos experimentar el poder del Evangelio. Dios creó con su palabra. Jesucristo dijo al final en la cruz: consumado es. Consumó todos los problemas. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender y a realizar que la palabra de Dios es viva y eficaz, voy a poder descansar en el Señor.
voy a tener verdadero reposo en el Señor. Eso es Génesis 2. En Génesis 2, el Señor nos enseña el verdadero reposo y la felicidad que hay cuando nos conectamos con Dios, cuando estamos en Dios. En Génesis 2:2, la Escritura dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, el libro de Génesis nos muestra a nosotros el verdadero reposo. Se encuentra en ¿dónde? En Dios, en la palabra, en el Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué pasa si estamos fuera de Dios, fuera de la palabra, fuera del Evangelio? Vamos nosotros a experimentar la infelicidad. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una sentencia espiritualmente. En Génesis 3, 16 al 19, dice la Escritura que el hombre sufre dolor, maldición todos los días, que el hombre tiene espinos y cardos, que el hombre está que va a morir y que además tiene que esforzarse mucho para trabajar en esta tierra. Y cuando nosotros vemos la Escritura, no sé a ustedes cuánto les ha pasado en su trabajo, si algún día se han levantado y han dicho: tengo que ir a trabajar otra vez, o tengo que ir a estudiar otra vez, o vienen los finales, o no sé, o tengo este problema, o el invierno, no sé cuántos entran a trabajar, 8, 6, 7, 8 de la mañana, y entonces es como una carga el trabajo muchas veces, y decimos: tengo que ir a la iglesia el domingo, o tengo que ir a la reunión de oración, o tengo que ir a, no sé. Y el trabajo hoy en día, o la profesión, o lo que haya, se ha transformado muchas veces en una carga y no lo disfrutamos. Cuando al principio ese trabajo era una bendición para el hombre. El hecho de que el hombre trabajara era una bendición. El hecho de que el hombre labrara la tierra era una bendición. Y está en la Biblia. Vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 15. La Escritura dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y ¿qué? Y lo cuidase. Lo labrara y lo cuidase. Entonces era una bendición para el hombre tener esta dicha de poder trabajar, de poder cuidar lo que le pertenecía a él, porque tenía conexión con Dios. En Génesis 2:7 el Señor ya le había dado a él ¿qué cosa? Le había dado el aliento de vida. Pero después de la caída de Génesis 3, vemos que todo se hace diferente, hay corrupción. El hombre, el entendimiento del hombre queda entenebrecido por la oscuridad, al punto que Jesucristo mismo dijo en Mateo 11:28, todos los que estéis cargados y cansados, vengan a mí y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque el hombre en la vida espiritual empieza a sufrir aflicción espiritualmente. La separación trae al hombre una muerte espiritual y eso hace que el hombre pierda por completo el conocimiento de la vida espiritual, al punto que el hombre no sabe que hay vida después de la muerte. Y si el hombre no se encuentra con Jesucristo, pues hay una sentencia para el hombre. El hombre no puede cambiar su destino por sí solo. En Lucas 16:31 nos habla del hombre rico y de Lázaro, nos habla del infierno y del reino de Dios. Y mucha gente no sabe hoy en día que hay un infierno, pero el infierno no ha sido hecho para los hombres. El infierno ha sido hecho para condenación de quienes Satanás y los demonios, Mateo 25:41. Pero Satanás está robando al ser humano, que es la creación más preciosa de Dios. Por eso Dios reposó en Génesis 2, pero después de Génesis 3 vemos que Dios constantemente empieza a trabajar en el plan de redención hasta el día de hoy. Entonces, el hombre no puede alcanzar la verdadera felicidad ni en la carne, ni en la carne. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo número 6, dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde aparece este punto de cambio del hombre hacia la caída? Hacia que todo sea pesado, hacia que todo sea en maldición, hacia que todo sea problemas mentales, problemas físicos. Vemos completamente un mundo distorsionado espiritualmente. Hay muchos movimientos de espiritualidad, podemos decirlo así. El movimiento de la nueva era, el movimiento Ki, el movimiento de los masones, la adivinación, los chamanes. Hay un mundo espiritual que ha penetrado muy fuerte en nuestra generación
Es la generación que está sufriendo los primeros estragos de ese mundo espiritual de oscuridad. Nosotros espiritualmente todavía no hemos visto nada. Lo poquito que hemos visto es la introducción. Se viene un movimiento mucho más fuerte que va a asolar y va a atacar a la siguiente generación que viene atrás nuestra. Entonces, ¿dónde es que el hombre pierde esa bendición? Y eso es lo que quiero compartirles en esta segunda parte, que es Génesis 2:17. En Génesis capítulo 2, versículo número 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y del árbol de la ciencia del bien y del mal. En Génesis 2:7 el Señor nos da el espíritu, nos da el alma y nos da el cuerpo. Cuando vemos en Génesis 2:9 vemos tres tipos de árboles. El árbol delicioso para comer, ¿qué quiere decir? Que Dios está preparando nuestro cuerpo físicamente. El cuerpo tiene alimento físico, el árbol que era delicioso para comer. Dice el árbol de la vida en medio del huerto. El árbol de la vida, ¿qué representa? Representa la palabra de Dios. El hombre puede tener vida espiritual a través de la palabra de Dios, porque es la palabra lo que hace que el hombre tenga realmente discernimiento. Y hay un siguiente árbol que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es el árbol donde el hombre va a descubrir a través del intelecto, a través de decisiones propias, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces Satanás, al ver que no puede entrar por el árbol de la vida, que es la palabra de Dios, entra a través de lo que es el intelecto, entra a través de lo que el hombre busca y ha buscado siempre, que es el conocimiento. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y del mal representa en el ser humano la desobediencia del hombre a Dios. Ahora, tenemos que tener en claro que Satanás ya había caído. Satanás ya había sido destituido con los ángeles, ¿no? Había sido expulsado ya del reino celestial. Entonces, esto representa que el pecado ya estaba presente en el mundo angelical. En el mundo espiritual, ya el hombre, ya Satanás, estaba destituido. ¿Y dónde vemos eso? Vemos en Génesis 1, vamos a Génesis 1, voy a decir que el Señor dice, la palabra dice en Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué quiere decir? Que había un problema eterno, un problema espiritual antes de la caída del hombre físicamente. Entonces ya la oscuridad estaba en la tierra. Efesios 2, del 1 al 3. Satanás tenía la potestad del aire. Entonces ya había una oscuridad, ya había habido una rebeldía por este ángel que es Luzbel. Entonces él va a atacar directamente a Eva y a Adán, o a Adán y a Eva. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de la serpiente. A través de la serpiente, era una serpiente físicamente, y la serpiente habla, dice la Escritura en Génesis 3, evidentemente a través del poder de ¿qué? A través del poder de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es un ser espiritual que también tiene poder. No sé ustedes si han visitado algún chamán, algún adivino, o no sé si por ahí les han leído las cartas, o han ido al tarot, o han escuchado, o han, por ir muy lejos, ¿no? Por ejemplo, en la secundaria se estila mucho jugar la ouija, en los colegios con los amigos. Y al ver la ouija es el abecedario con unas fichitas, y de pronto uno pone la mano sobre eso y se hace un ritual, se llama supuestamente a espíritus, a personas que han muerto ya, para saber si es que para ver quién es, ¿no? Y de pronto dicen: ¿eres mujer o eres hombre? Y esa fichita se mueve hacia el lado donde dice que es mujer, o hacia el lado que es hombre. Dice: ¿eres mujer? Dice sí o no. Y va y dice sí. Y va y dice no. Y dice: ¿cómo te llamas? Y de pronto la fichita va moviéndose a los lugares, a las letras del abecedario, hasta que se llega a formar el nombre de la persona, supuestamente. Entonces, por ignorancia espiritual, uno entra a esos juegos y está abriendo una puerta al mundo de la oscuridad espiritual. Y se han visto casos en que hay personas que han quedado atrapadas por esos espíritus, porque son demonios.
no son las almas de las personas que murieron, son demonios, porque es un mundo de oscuridad. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que eso existía ya desde antes de la creación del mundo. Esas tinieblas existían, y entonces Satanás va, con su poder, va a atacar a Eva a través de la serpiente. ¿Y qué es lo que Eva busca? ¿O qué es lo que Satanás, ataca primero? Y nos va a pasar a nosotros hoy en día. Cuando Satanás quiere poner incredulidad, va a usar la misma estrategia que usó en Adán y en Eva. ¿Para qué? Para hacerlos caer. ¿Y qué es lo que va a atacar Satanás primero? Va a atacar tu intelecto, va a atacar el conocimiento. Satanás atacó ¿qué cosa? El intelecto de Eva, el intelecto de Adán. ¿Por qué? Porque aquí podemos plantear una pregunta. Miren, en Génesis capítulo 3, versículo número 4, dice la Escritura: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Dios había dicho a Adán en Génesis 2:17, ciertamente morirás. ¿Qué es verdad? ¿Lo que dice la serpiente o lo que dice Dios? ¿Qué es verdad? ¿Lo que dice la serpiente o lo que dice Dios? Entonces Satanás hace un juego de palabras en Génesis 3:1. Pregunta, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol, no comáis de todo árbol del huerto? Dice. Entonces Satanás va a atacar nuestro intelecto cuando quiere que nosotros seamos engañados por la incredulidad. Va a atacar nuestro conocimiento. En otras palabras, ¿qué va a atacar? Va a atacar tu seguridad de salvación. Va a atacar tu seguridad de salvación. Mírate, eres hijo de Dios. Mira tu situación. Mira tu circunstancia. Mira, ese no creyente le va mejor que a ti como creyente. Va a atacar esa parte del conocimiento. Mira tu familia. Eres creyente, está lleno de problemas. Eres el primero en llegar a Cristo. Mira, toda tu familia te rechaza ahora. Satanás va a poner eso en tu conocimiento. Va a atacar tu intelecto. Vas a querer usar la lógica. Vas a querer decir, oye, ¿verdad, no? Yo estoy acá como creyente, yo voy a la iglesia todos los domingos, doy mi tiempo a las 4 de la tarde, mientras que mis amigos, mientras que todas las personas están ahorita de repente en un parque o divirtiéndose o no sé, refrescándose en otro lugar, y estoy acá en 2 pisos bajo la tierra, en Corea del Sur, escuchando la palabra de Dios. Entonces Satanás va a comenzar ahí a trabajar, o donde estés dando el culto a Dios. O no sé si ya ha pasado a ustedes aquí, al momento de llegar a Corea, mira, estás lejos de casa, el idioma es diferente, no puedes hablar coreano, intentas hablar coreano, no te entiende, uno estudia 6 meses, sale a la calle, intenta ir a comprar un pan, y uno ha practicado durante 10 minutos en el camino para pedir el pan y para saludar. Uno va practicando por la calle, va practicando, y de pronto cuando llega el pan, uno está... se pone nervioso, la palabra no sale, ¿no? O uno lo dice y la señora, ¿qué? O lo más simple, para pedir el baño, ¿no? Uno a veces, yo tengo una mala pronunciación, ahí me ha pasado, yo a veces digo, ¿cómo se pronuncia? Hua Chanchi, vas a decir, ¿no? Uno pronuncia así, ¿qué? Hua Chanchi. ¿Qué quiere decir? Le preguntas a la señora que está al lado, y eso te bajonea, porque es una palabra tan fácil, una sola palabra. Al final uno tiene que decirle toilet, restroom. Toilet. Ah, toilet. Entonces todo eso, y eso, ¿será que espiritual? Entonces Satanás va a usar también esos eventos para decir que ya ves, que no sabes, que no aprendes, que no puedes hablar. Y va a usar ese tipo de situaciones para bajonearnos espiritualmente. Y lo logra con Eva al principio, atacándole el intelecto a Eva, haciéndole entender que no pasaba nada que comía eso. Es como en el pecado, ¿no? El pecado, en muchos libros lo dicen, y muchas personas lo dicen, el pecado es muy fácil de coger, pero es muy difícil de soltar. Si ustedes preguntan a gente que ha entrado a las drogas, era una puerta muy fácil de entrar, pero muy difícil de salir. Hombres, mujeres que se han quedado atados a la pornografía, muy fácil de entrar a la pornografía, muy fácil de abrir esa puerta del pecado, pero muy difícil de salir.
hombres y mujeres que quedan atados a la prostitución, al alcoholismo. Muy fácil de entrar en esa puerta, pero muy difícil de salir. Muchos libros nos dicen, el pecado es muy fácil de tomar, pero muy difícil de salir. Y Satanás nos enseña eso, no va a pasar nada, no vas a morir, le dice a Eva. Cancha no, no problem, dale. Hoy en día Satanás usa esa estrategia con los jóvenes, en las drogas. La marihuana, por ejemplo, ahora que se está legalizando en muchos países de Latinoamérica, en el campo hispanohablante. La marihuana es la puerta a la drogadicción. Y es muy fácil decir, no, es medicinal. Es una puerta fácil de abrir, pero eso trae consecuencias muy fuertes al hombre, espirituales, físicas, mentales. Es muy difícil de cerrar, muy difícil de salir. Y Satanás intenta eso con el hombre. ¿Y eso qué trae? Eso trae que el hombre sea afectado moralmente, que es lo segundo que Satanás ataca. El hombre es afectado moralmente. El pecado ataca la base de las normas morales. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es bueno y qué es malo? Dios nos da la posibilidad de elegir a nosotros, es cierto. Y mucha gente pregunta, ay, pero si yo sabía por qué iba a pecar el hombre, ¿por qué le puso el fruto? ¿Por qué le puso a Satanás? ¿Por qué le puso ahí eso? Que esas preguntas que hace la gente así es que entendemos, que hay que entenderlo porque su nivel espiritual es de un niño, no entiende. Pero si no hubiera pasado este evento, no hubiéramos podido recibir la gracia más grande, o el regalo más grande que es la gracia de Dios a través de Jesucristo. Entonces Satanás ataca y nos pregunta, ¿qué es verdad? Dice, Dios había dicho que la serpiente sugiere, y dice, está bien que comas. Y al hacerlo Adán y Eva, ¿qué le sugiere a la serpiente? Que llegarían a ser como quién? Como Dios. Como Dios. Va a ser como Dios. Quiere ser como Dios. ¿Qué enseña la nueva era hoy en día a los jóvenes? ¿Qué enseña? No necesitas a Dios. No necesitas la palabra de Dios. No necesitas eso. Necesitas creer en ti. Tú puedes. Los grandes motivadores, ¿de qué hablan? De que tú lo puedes lograr. De que tú puedes llegar. De que tú lo vas a hacer. Y probablemente logres un éxito aquí, terrenal. Pero el verdadero éxito es, ¿qué cosa? Conocer el Evangelio. Conocer a Cristo realmente. Ese es el verdadero éxito. Y cuando pasemos, nuestro espíritu pueda regresar a la gloria de Dios, a quien pertenece y por el que fuimos formados. Entonces, la serpiente logra su cometido. Eva y Adán toman una decisión. Bueno, no vamos a morir. Y efectivamente Adán no muere. Adán dice la Escritura que luego vive 930 años, físicamente. Entonces, ¿de qué manera muere Adán? Muere espiritualmente. Muere espiritualmente. Entonces, lo tercero es que ataca la identidad de Adán y Eva. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Adán tenía que pararse como hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios, tengo una promesa con Dios. Génesis 17. Pero no. ¿Por qué? Porque el árbol era deseado, era delicioso, se veía muy bien. Y el pecado es así. El pecado se ve muy bien. Se ve muy bien. El pecado es algo deseable, terrenalmente, y que aparentemente da sabiduría. Y el hombre decide tomar eso. Y en ese momento Adán y Eva se ponen en lugar de Dios y rechazan la bendición más grande que tenían de Génesis 1.27, Génesis 1.28. Renuncian a Génesis 2.7. ¿Para qué? Para querer ser como Dios. Y el pecado, esa caída, es el pecado de ¿qué? De desobediencia. Desobedecen a Dios por completo. Romanos 5.19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, cuando venga la situación en nuestra vida, tenemos que nosotros discernir y preguntarnos a nosotros mismos,
¿Qué es verdad? ¿Lo que el mundo me está mostrando o lo que la palabra de Dios me está mostrando? ¿Qué es bueno? ¿Lo que el mundo me muestra o lo que el Evangelio me muestra? ¿Quién soy yo? ¿Lo que el mundo quiere que yo sea o lo que Dios quiere que yo sea? No sé si, bueno, acá entre hombres y mujeres, todos hemos sido niños. Estamos un grupo de niños creciendo juntos en el barrio. Bueno, en mi época jugábamos en el parque, jugábamos a la pelota, nos acercábamos al árbol, nos acercábamos a las paredes. Ahora no, ahora los niños están con su smartphone, ¿no? Están más tecnológicos todos. Pero en mi época, por ejemplo, había una pared por ahí, por ejemplo, para subir. Y todos a cruzar la pared. Y el que no podía cruzar la pared era el afeminado, era el que no podía hacer nada. Ah, mira, tú no puedes, eres así, eres asá, eres un hijito de mamá. Y eso iba creando algo distinto en esa persona, a quien le hacíamos bullying inconscientemente, como niños o como niñas. O como un niño jugando con las niñas a la comidita, ¿no? Como un niño juega con las niñas a la comidita, juega al papá y a la mamá, no se juega al papá y a la mamá aquí, en niños. En mi época se jugaba eso. Y de pronto el grupo estaba ya jugando la pelota y te veían, mira, está con las niñas jugando el papá, la mamá, la comidita, mira así, mira así. Y el mundo va creando a las personas también. El mundo a veces crea a la gente como el mundo quiere que sea. Y nosotros tenemos que ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que seamos? Ese es nuestro trabajo. En oración, a través de la palabra de Dios. Encontrar el objetivo de Dios, el propósito de Dios en mi vida. ¿Por qué tengo esta profesión? ¿Por qué estoy estudiando esta profesión? ¿Por qué tengo este trabajo? ¿Para qué estoy generando economía? Para bendecir mi familia, mi vida, sí está bien, pero hay algo más sobre eso. ¿Por qué estoy en Corea? ¿Por qué no fue China? ¿Por qué no fue Filipinas? ¿Por qué no fue, no sé, por qué no fue otro país? ¿Por qué Corea? O donde estés, remanente, ¿por qué tu país? ¿Por qué estás ahí en ese momento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de Dios ahí para mi vida? Eso lo encontramos en oración a través de la palabra de Dios. Cuando nos conectamos espiritualmente con Dios. El necio pues, Salmos 14:1, ¿no? El necio dice en su corazón, no hay Dios. El necio no entenderá, algún día entenderá, si es que está en el plan de Dios lo entenderá, pero nosotros no seamos necios ante Dios. Al contrario, oremos preguntándole a Dios, Señor, ¿cuál es tu plan? Mínimamente, cuando nosotros vamos a hacer algo, a tomar una decisión, mínimamente tenemos que preguntarle a Dios, mínimamente, unas 20 veces a Dios, Señor, ¿cuál es tu plan? Señor, ¿cuál es tu plan? Señor, ¿cuál es tu plan? Mínimamente. Señor, ¿qué quieres que yo haga dentro de esa circunstancia? Yo soy tu hijo, no dependo de mi pensamiento, no dependo de mi emoción, dependo de lo que hay que hacer. Porque es fácil ponerse acá traje y corbata y pararse aquí. Es facilito. Es facilito echarse gel, ponerse una buena corbata y pararse acá. Eso es facilito. Pero a nosotros nos toca ¿qué cosa? Sacarnos los zapatos muchas veces, arremangarnos los zapatos, el pantalón, sacarnos el saco, arremangarnos la camisa y entrar en ese campo de oscuridad que nadie quiere entrar. Salvar a esas personas que nadie quiere salvar. Que es fácil decir, quiero sentarme en una gran oficina, quiero ser un gran arquitecto, un gran ingeniero. Es fácil decir, es fácil, todos sueñan con eso. Pero ¿quién se quiere meter a la construcción a tirar fierro con los constructores, con los albañiles? ¿Quién se quiere meter a tirar palana y pico con los albañiles? ¿Qué profesional hace eso hoy en día? Y donde nosotros estamos tenemos que ser esos modelos. Yo estaba mirando esta semana en KBS el entrenamiento de los Navy SEALs de Corea. Me imagino que es así en todo el mundo. Está en grupo de Navy SEALs que son especialistas en lo que hacen. Y como en la iglesia, y como en el trabajo, y como en todos lados, siempre hay uno que se quiere pulir. Siempre hay uno que, yo estoy con el mejor cuerpo, yo soy el mejor nadador, siempre hay uno que es así. Yo soy el que mejor predica, yo soy el que mejor en mi trabajo. Siempre hay uno que es así. Siempre hay uno que es así. Y el instructor de los Navy SEALs era un
un sargento así, pero esos sargentos que habían estado ya en combate y todo. Y él tenía el ojo para ver quién es el que se quiere pulir. Y por ese que se quiere pulir, por ese que quiere sobresalir más que todos, por ese hacían repetir a todo el escuadrón el ejercicio hasta que todos logren tener la misma coordinación y el mismo objetivo. Y el que se quería pulir se tiraba así chévere, y se veía bonito lo que hacía, pero el instructor decía: ¡salgan! ¡Dale! Decía todo. Pero no, ¡salgan! De nuevo decía. Hasta que ellos se daban cuenta de que había que hacerlo todos igual. ¿Por qué? Porque tienen que ser uno cuando van a hacer una misión. Porque su vida depende del que está al lado. Porque los ojos del que va adelante tienen que ser los mismos ojos del que va atrás, del que va al costado, del que está arriba, del que está abajo. Tiene que ser un solo cuerpo. Por eso son fuerzas de operaciones especiales, que van a misiones específicas. Así tenemos que ser nosotros en el cuerpo de Cristo. Tenemos que ser uno en el Espíritu, uno en la adoración, uno en la alabanza. Porque esa caída que nosotros tuvimos, la restauramos y recibimos bendiciones mayores a través de solo Jesucristo, a través de la cruz de Cristo, a través de la sangre de Cristo. Y la palabra de Dios nos hace uno en el Espíritu. Y la palabra de Dios nos hace uno para hacer la obra del evangelismo. Y la palabra de Dios nos hace entrar al campo y no hacernos esclavos de las cosas físicas, no hacernos esclavos de las cosas materiales ni de la cultura del mundo, sino al contrario, ser hombres y mujeres que alumbremos la luz del evangelio, rompiendo el trasfondo de Satanás, rompiendo la autoridad del infierno y rompiendo todos los desastres en el nombre de Jesucristo, especialmente en nuestros países hispanohablantes, que tanta falta hace. Hay una generación en nuestros países que no tienen la oportunidad que tú y yo tuvimos. Hay una generación en nuestros países que va a sufrir desastres y no proclamamos el evangelio y no usamos nuestras profesiones como canales para que la palabra de Dios llegue a sus vidas. Y Dios nos ha dado esa bendición a nosotros. Y nosotros somos responsables como iglesia de Cristo de restaurar eso en nuestros campos hispanohablantes, la luz del evangelio. No se trata de yo, como le pasó a Adán y a Eva. Yo quiero ser como Dios. Yo voy a alcanzar la sabiduría. Yo. No se trata del yo personal. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, a través de Cristo Jesús en nuestras vidas. Así que rompamos nuestro orgullo personal, rompamos nuestra soberbia y rompamos nuestra arrogancia. No digo que seamos arrogantes, no, me refiero a que realmente, ¿qué es romper la arrogancia? ¿Qué es romper la soberbia y el orgullo? Es reconocer a Dios como único Señor y Salvador. Es reconocer que escapé de Génesis 3 a través de solo Jesucristo. Es que tengo la gracia de Dios a través de solo Jesucristo. Eso es romper esa arrogancia y soberbia que el mundo ahora la tiene y muy fuerte. Así que la palabra de Dios sea siempre el lugar donde podamos descansar y que dentro de Cristo y dentro del Evangelio podamos experimentar el reposo absoluto. En Cristo Jesús tenemos salvación. Que esta semana podamos experimentar esto y el mensaje de la próxima semana será la continuación de lo que estamos hablando en este tiempo. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, por tu gracia. En el nombre de Jesucristo te agradecemos, Padre, porque a pesar que hubo una desobediencia de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, Señor, y de la caída además que sufre el hombre espiritualmente, nos diste la respuesta a la cual es Cristo Jesús. Que hoy nosotros podamos entender, Señor, que así como el pecado entró por un hombre, también el pecado, Señor, fue quitado por Cristo Jesús en espíritu vivificado. Gracias, Señor, por tu gracia. Y te pedimos, Señor, que constantemente nos enseñes cuál es tu plan, tu objetivo y tu propósito en nuestra vida en este tiempo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.